FM 89.1, Radio Universidad. Y a las 10:33 está con nosotros Giancarlo Quadrici. ¿Cómo le va? Ay, sancionalo. Sancionalo, ya. ¿Cómo están? Qué difícil introducción que me dejaste, ¿eh? ¿Qué le pasaba a esa persona? ¿A Maslatón? Maslatón. Pero vos pensás que si tenemos que elegir uno de los dos, entre Karina Milei y Maslatón, te tenés que quedar con Maslatón. Es el más zurdo dentro de eso. Dios mío. Bueno. Es el menos... O sea, él por lo menos condena las dictaduras. La otra no. Ajá. Los otros no, al contrario. Qué difícil, Nosotros ¿no? cerraron con Bussi en Tucumán, para que tengas una idea. Ajá. Y esto es verdad, esto no es una fantasciencia. Bueno, no, esto es posta. Qué arduo trabajo que tenemos las personas que tenemos que ir procesando las patologías sociales y transformándolas en algo que nos haga vivir bien a todas las personas que aquí estamos en este planeta. Yo a veces siento como que se hacen debates sobre cosas que no son debatibles, que digamos que no tiene sentido que se debatan. Y después hay otras que sí, y que está bueno que pase. Bueno, pero Fato. lo del inclusivo es meter un tema que no tiene, no te cambia nada, no te agrega nada, pero bueno. Sí, yo creo que agrega un tema de discusión que no tendría que estar ahí tan en el top de la agenda cuando hay otros temas que son bien interesantes, ¿no? Hemos escuchado. Está bien que se discuta en un ámbito educativo, está perfecto. Pero de ahí a que se exponga, que sea un tema nacional y sancionar a alguien que... Y que corra del debate a algunos ejes muy importantes, que es, nos integramos en nuestra América, no nos integramos en nuestra América, garantizamos que todas las personas puedan comer, o no garantizamos que todas las personas puedan comer, ¿no? Bueno, esos son temas que sí, quizás tendrían que estar en el debate cotidiano y que tendrían que estar ahí ordenando las agendas políticas. Muchas veces algunos otros temas que no dejan de ser muy importantes, pero que son secundarios a las agendas centrales, se ponen como tema de agenda central y a veces, lamentablemente, las temáticas de género ocupan ese lugar de distractores, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no sean temas muy importantes, que no sean temas que hacen que algunas personas puedan percibir algunos fenómenos o no los puedan percibir, o que nos podamos preguntar unas cuantas cuestiones, como vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Es posible prohibir el lenguaje? Bueno, nada, yo creo que sería importante, que es importante que uno pueda reprimir, quizás sí, algunas cuestiones, algunas expresiones de odio, como las que acabas de denunciar vos al principio. En un punto todos reprimimos alguna parte del lenguaje. Sí. O sea, yo acá no puedo decir, che, andate la recalca. No puedo decir, lo estoy reprimiendo. Y adelante de ciertas personas hay cosas que vos tampoco decís. O sea, a un jefe tuyo, vos no le decís, ¿sabés que sos un... No. Ahí estás reprimiendo algo. La represión es constitucional del lenguaje, así como el olvido es constitucional de la memoria, ¿no? O sea, no podemos tener memoria si no olvidamos algunas cosas, porque no podemos recordar todo. No podemos hacer una conversación, digamos, que llegue a generar algún sentido en común si no reprimimos algunas partes de la conversación, ¿no? De hecho, el otro día escuchaba, no me puedo acordar, me vino ahora a la mente si no lo preparaba, pero claramente la investigación demostraba que el lenguaje surge claramente como un modo de sublimar las relaciones entre las personas, y una de las primeras cuestiones que apareció en el lenguaje fueron los insultos. Esto en su intuición, como siempre Freud lo decía, el día que a una piedra se respondió con un insulto, tuvimos un avance en la cultura, ¿no? Ahora bien, es posible que desde el Ministerio de Educación de algún distrito importante del país salga una resolución prohibiendo algunos usos del lenguaje. Difícil, raro. No, porque además el lenguaje me parece como que tiene su propia independencia. Es decir, ¿cómo le haces para prohibir a una persona que te diga el Kia vino, se chupó te da para una fresca, y vos decís, anda a prohibirle a ese? Claro. Lo vas a seguir diciendo. No, pero aparte desde el control también, ¿no? Porque... A ver, quizás lo que se puede manejar o a lo que se puede atener un docente es decir, bueno, no hablo así durante mi clase, porque, qué sé yo, son como los más, o donde están puesta la mirada. Sí. Pero los chicos van a seguir hablando como quieren. Y en otro ámbito, si querés, porque por ahí suena que solo en algunos lugares, en otro ámbito,
andá a prohibirle a un tipo de negocios que te diga que, no sé, las inversiones, o la Waiting Planet hizo no sé qué, ¿no? Y te habla en un idioma que el pibe que lo mira desde muy abajo dice, ¿y de qué está hablando? ¿En qué idioma está hablando? ¿Es necesario tantos anglicismos en el nuestra medio, lengua? claro. O básicamente hay algunos procesos de colonización que aceptamos y que promovemos y hay otros procesos de emancipación del lenguaje que reprimimos. Porque esa es la pregunta, ¿no? Y si ya que estamos en nada es lo que parece, le voy a preguntar a ustedes, Sí. ¿qué idioma hablan? Nosotros creo que hablamos un castellano argentinizado, Sí, claro. ¿no? ¿No? El lenguaje de los argentinos, decía Borges muy hermosamente. Cortázar discutía ahí, decía con Borges que él escribía en castellano y que Cortázar escribía en argentino, ¿no? Sí. Seguramente Jorge Luis se lo hubiese discutido. Pero lo que es cierto es que el español no existe. No estaba leyendo algo de lo que venía diciéndote recién y tenés razón, el español puro no existe más. Nunca existió. Pero cuando vos vas incorporando palabras de otros idiomas, menos. Pero además el español... Es de Castilla, ¿no? castellano, O claro. sea, Exactamente. pero se habla solamente en España, ¿El qué? el castellano. Claro, hay algún castellano que se habla en España, pero digo, el español como idea que unifica a todas las lenguas que ocupan la península ibérica, no existe, porque en la península ibérica, bien lo dicen los gallegos, los catalanes, Claro, sí. pero también los aragoneses, los vascos, andaluces, los que hablan leonés. Digo, cuando uno mira el mapa lingüístico de España de 1000 años atrás, el castellano del reino de Castilla ocupaba una porción muy muy pequeña. Gran parte de la península ibérica estaba ocupada lingüísticamente, digamos, por lenguas árabes, por ejemplo, Claro. Sobre todo moriscas, aragoneses. Una vez que el reino de Castilla se impone políticamente ante los otros reinos, el castellano empieza a aumentar su influencia en la península ibérica y luego aumenta su influencia en todas sus colonias, ¿no? Pero luego cuando cae en Filipinas y en Cuba el imperio español, empieza exactamente a introducirse otra lengua dominante, que es el inglés, como decíamos, y empieza a ocupar lugar. Pero el español como lengua no existe, no hay una lengua que sintetice, digamos, todas las lenguas castellanas, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que en estos años de experiencia académica, laboral, etcétera, tengo como dos certezas, básicamente. Una, que el lenguaje transforma la realidad. Que en la medida en que nosotros tenemos capacidad de mencionar algunas realidades, le damos lugar, las hacemos visibles, y que si nosotros entramos a un aula y decimos, bueno, todos los chicos que quieran inscribirse a fútbol, acá está la lista, probablemente nos encontremos que muchas chicas que quieran jugar fútbol no se inscriban, ¿no? Y que tengamos que decir todos los chicos o todas las chicas, que si nosotros entramos a un aula y decimos la ingeniería, bla, 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 es muy probable que si no decimos los ingenieros y las ingenieras, las chicas no quieran inscribirse en ingeniería o ni se les ocurra inscribirse en ingeniería. En el primer caso, aparte, remarcando que la palabra fútbol viene también de un anglicismo, ¿no? Y que ya tenemos muy incorporado y creo que y espero que a nadie se le ocurra prohibirlo, ¿no? Estaba También. leyendo en la revista. El balompié. Me quedo con esto de la política metida en el medio del idioma, porque digo, si a ese mismo curso donde Soledad Acuña dice que va a prohibir hablar con la E y demás, viene un alumno y dice, le voy a leer textual porque me pareció maravilloso: cuando llego a la mañana, enciendo la Mac y hago un check-in del email. Hago algunos forwards, envío attachment por Excel, ¿no? A los 30 minutos siempre aparece el assistant que me suele encargar un par de charts sobre locations del día anterior. Le doy el resultado lo más. Hago payouts a eso de las 10 de la mañana, como estoy medio down, hago un break y me levanto a la máquina de café. Y así sigue. Digo, a ese pibe no le van a decir, no puedes hablar así. Porque además, así como en algún momento permitimos que algunos anglicismos se nos metan en el idioma, ¿por qué no vamos a permitir que se meta una E? Porque no vamos a poder evitarlo también, porque Claro. son usos del lenguaje y la lengua en ese sentido es inductiva. La Real Academia Española, podríamos decirlo, para seguir visibilizando el poder político del lenguaje, la institución monárquica,
¿no? Real, porque uno se olvida y dice que real parece que fuera que es concreto. Real es porque responde a la casa real. Sí, a la casa real, sí. Que habíamos dicho, de la cual nos hemos La independizado con o sin angustia de los patriotas hace unos cuantos años, ¿no? Depende de quién lo mire, estábamos angustiados o no. Entonces digo, bueno, nada, la Real Academia Española lo que hace es recoger usos del lenguaje y decir, bueno, almóndiga a partir de ahora se puede usar Claro. porque Igual vimos que que los alberja. hablantes Hay dicen que tener- almóndiga y dicen sí, alberja. Que se hace en el sartén. ¿no? Bueno, deben ser buenísimas esos momentos donde se juntan todos y bueno, a ver el tema del día, hoy vamos a hablar de almóndiga. ¿Vos qué opinás, no? Le dice alguien de la realeza a otro de la realeza que le responde, Sí, sí, ¿no? Con Y título. Y van a ver que en algún momento se usa eso y así va a pasar con la E. En algún momento, Claro. quizás, algunos usos de la E van a quedar reconocidos y canonizados por la Real Academia y otros usos tendrán que esperar. Ahora, decirle a los hablantes de un idioma que pueden hacer una cosa o la otra está bien. Prohibirles usar algunas expresiones me parece que en las fantasías de Orwell o de algún antiperonista que prohibió el uso de Perón puede Claro. estar bien. Pero digo, no sé Pero- desde cuándo la palabra trucho, por ejemplo, empezó a ser aceptada. Pero digo, yo no me acuerdo antes de escuchar, ¿te acordás? El programa de Lalo Mir y ¿cómo se llamaba? El de la mañana, se me fuera. ¿Radio Bangkok o- Radio Bangkok. sí. Radio Bangkok, Yo la primera vez que lo bien. escuché ahí, la palabra trucho. No existía la palabra trucho, Ajá. porque la inventaron como chabón, no existía, y después la terminaron incorporando y todas las demás. Y vos decís, cuando empieza a ser popular, debe ser aceptada. Mal que Exactamente. te pese, mal que le pese a los puristas, a Es los que en que realidad leen. estamos haciendo un estudio demasiado profundo para lo que en realidad significa esta medida. Sí, Que es estamos de acuerdo. Como el oficialismo, si se quiere, ¿no? Para marcar la grieta, digo, el oficialismo lo utiliza también desde un lugar político, porque, a ver, Frente de todes. a Sí, todos claro. les, claro, a El todos frente les es de sirve. todes. Por eso Claro. digo, como a todos les sirve esto, para atraer también una gran parte de la sociedad y una afinidad, desde el otro lado es decir, bueno, me voy a poner en contra para marcar. Entonces no deja de ser esencialmente político. En este caso esta Bueno, medida. pero ¿sabés Nosotros lo que es lo estamos preocupante? haciendo todo un análisis. Tenés razón, yo coincido con vos, pero no solo el idioma es preocupante, sino que el otro día estaba, no me acuerdo quién era, la actriz que hizo con Arana. Ay Dios, una actriz trans que hizo con Arana. Mariana Genesio. Mariana Genesio. Estaba dando una nota y pasó Sí. un tipo por atrás y le dijo, hay dos géneros nada más, hombre y mujer. Desubicado, además le gritó cosas Y le gritó cosas horribles Sí, y todo sí. lo demás. Y vos decís, entonces, ¿cuánto falta para que un pibe dentro de un aula tenga una decisión propia y venga alguien y le diga, no, hay dos géneros, porque yo soy purista y para mí hay hombres y mujeres? Entonces vos digo, ¿cuánto falta? Adecuate a, no mi, lo a mi pequeña Eso, cabeza pero, binaria. Imagínate. En un montón de eso, lugares ya pasa, En ese contexto, en ese momento, no le están haciendo una nota donde hay gente. Imagínate en cualquier momento de su día. Pobre. ¿no? ¿Cuántas veces se tiene que aguantar una cosa? Aguantar esa. no. una cosa Ahora, así? ¿en dónde tiene que intervenir la ley? Yo entiendo que la ley, la justicia, tenemos que tener mucho cuidado y siempre tiene que intervenir promoviendo los derechos de las personas que necesitan más la intervención. Entonces digo, en un aula, una persona trans necesita que intervengan las autoridades para proteger su identidad, y sí, necesita que intervengan las autoridades para proteger su identidad, y necesita que intervengan las autoridades para decir si esta persona se define como ella, bueno, tendrá que ser ella, porque no puede ser... Pero también me parece que las autoridades tienen que estar más cerca de las generaciones que están. O sea, yo no te pido que si vos sos grande no servís para ser una autoridad, sino que te rodees de gente que te pueda enseñar las cosas que vienen. Porque si yo voy a ser ministro de educación, de no sé qué, y llego y es probable que en mi generación le cueste más aceptar a dos chicos que se estén dando un beso en el aula, por ejemplo, por decir algo. Digo, pero rodeate de alguien, porque los pibes ya crecieron con eso, ni a ellos les molesta. Digamos, no hay pibes que se molesten por eso. Salvo que cuando lleguen a la casa, ¿no? Gente de nuestra generación le diga, ¿a vos te parece? Ajá. Y aparte, también el hecho de que es una situación que no...
el que no lo quiere usar, no lo usa y listo. O sea, Claro. ni siquiera tiene una contraindicación. De hecho, ¿no? nosotros no lo pero usamos ojo, generalmente. ojo que el que no lo quiere usar y a una persona trans la nombra No, con es lo que le dice en Sí, cuanto al yo- idioma. ahí Sí, está en sí. un problema. No, ahí Lo sí tiene estamos que de acuerdo. usar. No, por supuesto, pero no hablo del No, pero del que idioma, en hablo de la en el manera común, ¿no? Es decir, compañeros, por ejemplo, vamos a, qué sé yo, hola chiques, vamos a, no sé, quizás no te sale todo el tiempo. Claro, Pero, ahora de hecho, no. Y Pero- eso no significa pero que por sí- ahí que estés en No, el desacuerdo tema es con- que lo dejes al otro que lo haga. Claro, Ese es claro. el por tema. un lado, ahora por otro lado, no sé si podemos seguir diciendo buenos días a todos, o los chicos No, vengan no. para acá. A mí No, lo que no me sé si cambió podemos es seguir ese- invisibilizando. Yo estiro la frase, a todos y a todas. Sí, Yo eso sí, llego me hasta pasa ahí, eso. pero bueno, Es que pero eso bueno, ya- todos nos estamos Sí, lo que pasa vamos es que ahí- cambiando en la marcha, ¿no? Claro, Que me de parece hecho, todavía. no dejas de lugar, no dejas afuera al que no se incluye en Claro, en de todos decir, los sí, sí, lugares. también, y quizás me falte dar otra vuelta más para llegar a esa Sí, es un uso pero- político. Y tenemos que asumir, lo digo, lo peor que podemos hacer con un uso político es pensar que es técnico. Entonces, el lenguaje claramente está teniendo y expresando su dimensión política, y lo que no podemos hacer es ignorar que ese lenguaje es político. Entonces, cuando decimos todos, tenemos que asumir que estamos dejando afuera a algunas personas que no se sienten identificadas con esto. Claro, claro, Y tenemos sí, que tener entonces, mucho cuidado, porque hay muchas personas que cuando digamos todos y todas, no se van a sentir reconocidos y reconocidas en el todos y todas. Sí, Vamos a sí, tener sí, que decir sí. todes, o vamos a tener que dirigirnos a ellos individualmente, o finalmente vamos a poder tener un lenguaje más universal y poder decir todas las personas, ¿no? Claro. Entonces ahí ir modificando nuestro lenguaje de modo tal que exprese las realidades con las que estamos Me dijiste trabajando. personas y me quedé pensando a veces si no nos pasamos de rosca, ¿no? Porque personas es femenino. ¿No tendríamos que decir todas las personas? No, yo creo Digo, que para personas que- es No, pero universal, claro, yo porque creo si no que empezamos a humanos es distorsionar universal, palabras. que no hace Claro, falta. Humanes. Y entonces ahí Claro. voy a la poesía, digo, ¿no? Sí. Insisto con un poeta que a mí me gusta mucho, que es Antonín Artaud. Antonín Artaud, una persona que estaba en los bordes del lenguaje y que lo llevó a sus extremos, cuando decía cosas que no llegaban a expresarse en el lenguaje, recurría a neologismos. Y decía, empezaba a balbucear, digamos, para Claro. estirar la lengua y permitir que exprese lo que él quería expresar. Bueno, usemos los neologismos con cuidado, digamos, veamos cuando no nos alcanza la lengua que ya tenemos, el lenguaje que ya tenemos, y necesitamos incorporar nuevas expresiones, pero no pretendamos que una persona aisladamente puede construir el lenguaje y puede dictaminar cuáles son las realidades que vemos y cuáles son las realidades que no podemos ver. ¿no? El viejo asunto de la primavera y las flores, ¿no? Y la detención de una cosa, no. En fin. Exacto. Gracias, Giancarlo. Un placer, Ok. como Gracias. siempre. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.